revisar, sí. Quiero revisar con ustedes una porción. Está en la epístola del apóstol Pablo a Tito, versículo 11. Alicia, ya, gracias, gracias, sí. Bueno, entonces, ¿ya tienen la porción? Dice así, por- porque la Tito gracia, 1. Tito capítulo 2, versículo 11. Ok. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es, sí. Quiero presentarles un análisis gramatical de esa porción. No me lo está dando. A ver, sí, sí. Tengo abiertos varios archivos de PowerPoint y me está abriendo uno. Ahí tenemos la porción en español. Tenemos la palabra por qué. ¿Alguno de ustedes ubica eh, gramaticalmente qué es el por qué? Es una conjunción, esa todavía no la hemos visto, pero tiene la función de unir frases, pensamientos, palabras. Esa es la función de las conjunciones. Luego tenemos la, ese sí ya lo saben, ¿qué es gramaticalmente? Artículo. Un artículo femenino, exactamente. Y está modificando al sustantivo gracia, que también está en femenino. Luego tenemos de, no hemos estado todavía, pero es una preposición. Dios, Sustantivo propio. sustantivo propio, muy bien, ¿sí? Luego, se, ese sí ya lo vimos. Pronombre. Es, es un pronombre, exactamente, un nombre personal. Luego tenemos ha manifestado, que es un verbo compuesto. Está el modo indicativo, antepresente, tercera de singular. Ahorita todavía no hemos entrado a eso, pero quiero que vean esa parte, que empiece el análisis gramatical de los verbos. Luego tenemos para, Preposición. preposición, salvación, Sustantivo. sustantivo, muy bien. Luego a, Preposición también. preposición, exactamente, todos. Aquí modifica todos al sustantivo hombres, entonces es un adjetivo. Ujú. Luego los, Artículo plural masculino. así es, y hombres, Sustantivo. así está. Entonces, ahí tenemos un análisis gramatical que nos puede dar elementos para la interpretación, pero lo que nos interesa es el griego. Aquí está en una diagramación en griego, ese mismo versículo, pero se me hizo muy interesante porque tenemos la preposición, tenemos gar, esa que, déjame poner, gar, esta, pronuncia gar. Es una conjunción, igual que el por qué. Pero me llamó la atención porque tenemos el sustantivo principal en toda esta porción. ¿Cuál es? ¿De qué se está hablando en todo? De la gracia, charis, que es este término, sustantivo charis.
y tiene su verbo. Tenemos el verbo epéfano. Esto que se quite esto porque no me deja ver. Tenemos el verbo epéfano. Entonces, tenemos esta porción que es un artículo en griego. Luego tenemos la palabra teo, que es un sustantivo, que se refiere a Dios, con su artículo tou. Luego tenemos soterios, que gramaticalmente podría ser un sustantivo con su artículo. Luego tenemos antropois como un complemento y todos, facin. Voy por partes. Tenemos charis, que es un sustantivo nominativo femenino singular. Ahorita está modificado por el artículo y su artículo, y tenemos el verbo. Es interesante. En el verbo anteriormente decía que era un verbo indicativo antepresente, tercera de singular. Aquí nos está diciendo, gramaticalmente hay un cambio, es un auristo, que sería el equivalente al pretérito, y que se traduce, y que está en voz pasiva. Tenemos voz activa en griego, que el sujeto realiza la acción, y la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Entonces, al estar viendo esta porción, una traducción más acertada es porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada para todos los hombres. Hay una diferencia entre la Reina Valera y el texto griego, sí la hay, porque Salvador, o sea, en el texto de Tito, en la Reina Valera, soterios está como un sustantivo, como un modificador del verbo, pero en el griego está como un adjetivo. Entonces, la gracia salvadora, y aquí dice para salvación, en la Reina Valera. Y el verbo en la Reina Valera parece se ha manifestado. Y en griego aparece como un auristo pasivo, dice, donde fue manifestada. Entonces, hay variantes, hay diferencias en el texto que tenemos que reconsiderar. Y en el español, algunas palabras pueden funcionar perfectamente como sustantivos, pero en otras, como en el griego, como el sustantivo soterios, está modificando la palabra gracia. Entonces, un adjetivo. Entonces, son cuestiones interesantes que se van a ir viendo poco a poco cuando, o sea, más que nada en el siguiente curso. Pero ahorita estamos viendo el análisis gramatical en español para que ustedes se familiaricen con esta parte del análisis gramatical en griego. Entonces, hice lo mismo en español, y luego lo hice en griego, para que ustedes vean que aunque en esencia es lo mismo, hay grandes diferencias, y para poder entender el análisis gramatical en griego necesitamos pues aprender el griego. Han repasado un poco el video que les mandé sobre eh, el alfabeto y algunas reglas gramaticales de griego.
Eso lo voy a subir a la plataforma, para que lo tengan tal y cual lo puse, a excepción de los rayones que le puse ahorita. Sí. ¿Alguno de ustedes ha revisado el texto griego? El vocabulario griego lo ha estado repasando. Ana Isabel, Ana Graciela, Alejandra y Magdalena. Bueno, pues es seguir familiarizándose y, y poco a poco, en la medida que se vayan familiarizando con las letras, lo van a poder leer y a medida que aprendan vocabulario va a ser todavía más sencillo. Digo, ahorita no me quiero meter mucho con eso porque en el español todavía tenemos muchas cosas más que revisar para el análisis gramatical. ¿Algún comentario, pregunta? Y pastor, si podría subir el PowerPoint de la clase anterior. Yo todavía no lo he encontrado en la plataforma de los pronombres. Sí. El PowerPoint de pronombres, 2 veces lo he perdido y solamente subí lo de la imagen de la declinación. De las declinaciones es lo único que pude subir porque estaba viendo lo que tengo son los ejercicios y esos ya los tienen en el PDF. Sí, entonces, 2 veces he perdido, la he capturado la información y 2 veces la he perdido. Entonces, esa es la razón por la cual no he subido lo de pronombres. Entonces, tan pronto pueda volver a capturar todo eso, ya lo intentaré subir, ¿sí? Yo no lo he pasado, no lo he dejado al aire, sino lo tengo presente, ¿sí? Y no quise subir lo que ya tienen en sus copias de PDF, eso sí no. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Eh, Tacuacu, ¿qué es lo que pides que repita? Me parece que era un tema del versículo, Pastor Rafael, del pasaje. Sí, no, así no vi antes y ya quité todo. Sí. Pero lo voy a subir a la plataforma y ahí con calma después me pueden decir qué les llama la atención, qué les dice, pero a mí me llama mucho la atención que nuestra Reina Valera es una Biblia, una buena traducción, pero aún así tenemos grandes diferencias en la traducción. Entonces, eso es algo que tenemos que seguir aprendiendo y si queremos interpretar correctamente la palabra, necesitamos ir a los idiomas bíblicos, aparte de tomar las herramientas hermenéuticas. Pues vale la pena profundizar. Un curso de 3 meses, un curso de 4 meses no es suficiente. Entonces, se necesita a veces el ser autodidacta, porque lo que podemos enseñar nosotros siempre va a ser limitado. Lo que podemos aprender por otros medios es mucho más que lo que podemos simple y sencillamente darle nosotros. Entonces, tenemos materiales en griego, el textus receptus. Hay plataformas en Internet que manejan el texto de Nestlé y Alan, que es el texto crítico, que tiene diferencias con este. Entonces, siempre que revisemos los textos en griego en las plataformas, aún los que nos lleguen físicos, tenemos que verificar que con el texto Receptus, del cual se traduce la Reina Valera, que es uno de los textos más antiguos, pero
con algunos problemas debido a que los manuscritos, no se han encontrado manuscritos, pero no tan antiguos como otros. Y siempre piensan que los manuscritos más antiguos siempre son los más fidedignos. Ayudas para aprender el griego. Ahí, entonces, ahí vamos viendo esa parte que de momento estamos dándole, dejándolo un poquito atrás para poder enfatizar el español. ¿Dónde quedó? Hay variantes en la forma de traducir y de explicar. Y estamos viendo los verbos. ¿Qué son los verbos? Acciones. Acciones, ajá. ¿Qué más? Según la definición, pueden expresar estados de ánimo, sentimientos, acciones, actitudes o Así es, estados. perfecto, sí, es exactamente la definición que estamos manejando, que puede expresar estados de ánimo, sentimientos, acciones, actitudes, estados. Exactamente lo que acaba de leer la hermana Graciela. Entonces ahí lo tenemos. Presenta accidentes gramaticales que son variantes en sus terminaciones que nos indican persona, número, modo, tiempo, voz. Ya vimos que hay eh, eh, tres personas, primera, segunda, primera, segunda y tercera persona. Y ahí el número es singular y plural. Ya lo vimos, esa parte. Incluso hicieron unos ejercicios en este caso. Hicieron algunos ejercicios. Pero ahora viene una parte interesante, el tiempo. Entonces, tienen persona, tienen número, pero también tienen tiempo. Cuando hablamos de tiempo, ¿a qué se refiere? Si es presente, pasado, futuro. ¿Cuándo se realizó la El acción? momento en que ocurre la acción. Así es, que puede ser el pasado, el presente o el futuro. Eso ya lo tenemos bien claro. Pasado, presente y futuro. Pero tiene algunas peculiaridades que vamos a revisar. Entonces, el tiempo, la acción realizada por el verbo, se encuentra en un momento determinado. Puede ser pasado, presente, futuro. El tiempo pasado expresa una acción ya realizada. Por ejemplo, Juan comió. Eso es una acción del pasado. Presente. La acción se está realizando en este momento. Juan corre. Y futuro es lo expresado por el verbo, pero todavía no ocurre, sino en un tiempo posterior. El ejemplo, el lunes Julia bailará en el teatro. Entonces, ahí tenemos pasado, presente y futuro. Cuando pensamos en los verbos pasado, presente y futuro, ¿cuándo se realiza la acción? ¿Ya pasó? ¿Está sucediendo? ¿O se va a cumplir en un futuro? Pero a su vez tenemos una clasificación, en un principio muy sencilla, los tiempos simples, que están formados por una sola palabra. Amo, alabo, saludo, recibo, etcétera. Y estos tiempos son que son tiempos simples, el presente, el pretérito, el futuro, el copretérito y el pospretérito. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No tenemos los tiempos compuestos, como les puse hace un rato en el Tito, que están formados por dos o más palabras y usan el auxiliar haber.
y el participio del verbo que se conjuga. Hemos creído, ha sido llamada, han sido escogidos. Y estos verbos, esos tiempos son el antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepostpretérito. Al conjugar tenemos 10 tiempos en los cuales se conjugan los verbos en español. 10 tiempos. Y es toda tratar de entenderlos, porque básicamente manejamos pasado, presente y futuro. Pero hay unas variantes que son muy interesantes, que nos dicen mucho. Luego tenemos los tiempos perfectos o perfectibles, que indican la acción como acabada, el antepresente, perfectamente terminada. He clamado, he adorado, han obedecido. Está terminada, pero están los imperfectos, que lo contrario, todavía no se alcanza, todavía no se acaba la acción, como el copretérito, y están los ejemplos: meditaba, veía, escuchaba. Entonces, los perfectos, ya ha sido culminada la acción. En los imperfectos, todavía no se acaba. Queda en el aire la culminación. Aunque hablen de temporalidad pasada, pero todavía no se termina. Y luego tenemos los tiempos indefinidos, que no indican con claridad cuándo se realizó la acción del verbo. Si recién o hace mucho, por ejemplo, los verbos en pretérito: comió, visitaron. ¿Cuándo comió? Pues en el pasado, en algún momento en el pasado comió. En un momento en el transcurso del día. Entonces, no nos dice más que la acción misma, pero no sabemos más detalles. Entonces, esa es una primera clasificación que necesitan ver para entender los verbos. Y lo primero, hay verbos simples, que son una sola palabra, y los verbos compuestos, que son varias palabras. Y cuando estemos en griego, los verbos es una sola palabra, pero se traduce como, al traducirse, aparece un pronombre, aparece el verbo compuesto. Es, tiene esas peculiaridades cuando hablamos en griego. Una palabra nos puede decir mucho. Por ejemplo, Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Sí, lo han leído, ¿ah? Como lo quito esto, ya no, así se me puso ruda la computadora otra vez. Pero ahí tenemos muchas palabras que dice: aviva el don de, déjame leerlo, está en segunda de Timoteo, creo que es Sí, 1:6. 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. 12 palabras en español. Y en griego es anasopurein. Una sola palabra. Digo, es interesantísimo cómo se puede tanta información en una palabra en griego. Porque es una palabra compuesta. Si, por ejemplo, tiene la preposición ana, que habla de adentro hacia afuera. Tiene la palabra so, que es de Zoe, que habla de la vida de Cristo, la vida de Dios. Luego viene pur, que habla del fuego. Entonces, y luego tiene elein, que habla del verbo mismo. Entonces, es muy interesante cómo aquí tenemos, en español tenemos algunas contracciones de preposiciones con artículos,
pero en griego es todavía más todavía ese tipo de contracciones y de combinaciones de palabras, sufijos, prefijos, que nos amplían y cuando se usan en español pueden ser varias palabras. Pues volviendo a los verbos, lo primero que tenemos que ver que en español tenemos los verbos simples y compuestos. Luego tenemos los verbos perfectos y los imperfectos o perfectibles e imperfectibles, que nos hablan de si la acción está ya culminada o sigue todavía. Y los indefinidos que nos dicen que nos dicen propiamente que ya la acción ya ocurrió, pero no se sabe con certeza cuándo o cuándo vaya a ocurrir. Por ejemplo, Jesús dice volveré, pero ¿cuándo? Tenemos certeza de que el tiempo futuro es realidad, pero ¿cuándo va a ser? No tenemos todavía la idea clara, por eso es indefinido. O en el pretérito, sucedió en el pasado, pero no sabemos exactamente cuándo sucedió, a menos que el contexto no lo diga. Y luego viene, ahí les puse un cuadro. Así no quise batallar para si me daba la presentación o no me daba. Yo digo, mejor lo pongo completo y ya me quito de andar rellenando y que la presentación no me aparezca. Tenemos el tiempo presente, que tiene tres significados básicos. Regularmente, cuando hablamos de tiempo presente, hablamos de el aquí y el ahora. Yo amo. Pero eh, también significa, tiene un significado cuando algo tiene efecto permanente. El ejercicio es saludable. O, por ejemplo, yo predico. En ese momento yo no estoy predicando, pero es un acto continuo, permanente en mí, donde estoy predicando constantemente. Entonces, esa parte, que aunque en ese momento no lo está haciendo, se puede poner en presente. Es cuando es una actividad continua. ¿Sí me doy a entender? Luego tenemos el presente histórico, que, que mencionamos un hecho del pasado como si fuera presente. Aquí utilizo a un personaje histórico de México, José María Morelos y Pavón, le decimos Morelos regularmente. Dice, Morelos muere en Texmalaca en 1815, un tiempo presente. Él murió, él fue fusilado, pero cuando es presente histórico, lo presentamos como si fuera hoy. Jesús dijo, ya lo dijo en el pasado, pero es el presente histórico. Le decimos como si fuera hoy. Y el último, una acción futura con carácter de certeza. Mañana vamos al cine. Amén, Señor. Llévanos al cine. Entonces, así cuando mañana nos vemos, cuando hay esa certeza, lo decimos en tiempo presente. ¿Vamos bien? Este tiempo presente es sencillo, lo manejamos y lo entendemos más o menos bien. Luego viene el tiempo pretérito y le puse también el nombre anterior, porque a veces todavía se siguen utilizando los nombres en los libros de texto o en los materiales. Entonces tenemos el pretérito indefinido, que nos habla de una acción pasada y terminada sin consecuencias extensivas a otro tiempo. Solamente nos dice la acción del pasado. Inició y culminó la acción. Ayer comí chocolate. Ayer comí. Así, ayer comí chocolate, sí. Solamente me dice que el día de ayer comí chocolate. No hay más, no significa nada más que comí chocolate ayer. La acción la empecé y la terminé ayer. Entonces, es el pretérito, una acción pasada
y terminada sin consecuencias extensivas. Luego tenemos el futuro. Es un hecho que sucederá después de ahora. Se puede considerar igual que el pretérito y el futuro como indefinidos, porque no sabemos con certeza cuándo va a pasar. Muchas veces. Te veré mañana temprano. Ahí el contexto me especifica. Pero si yo digo te veré después, queda muy vago. Pero si lo defino y lo clarifico, digo te veré mañana temprano. Entonces ya estoy hablando de ese aspecto del futuro. Luego, copretérito o pretérito imperfecto. ¿Cuál es la situación de de los imperfectos? Una sola palabra. Sí, una sola palabra, pero también, ¿qué significa imperfecto? Ya lo mencioné arriba. Mm, Una acción que se acaba. La situación no está acabada. No está acabada exactamente. Y entonces, en este caso, el copretérito expresa que una acción tuvo lugar al tiempo de otra contemporánea o ya pasada. Yo tomaba leche cuando tenía hambre. Entonces ahí yo tomaba leche. Entonces, nos dice que en una situación del pasado tomaba leche, pero no nos y ya con la acción pasada nos dice cuando tenía hambre. Pero si dejáramos solamente yo tomaba leche, me deja una acción inconclusa en el pasado, que posiblemente puede llegar hasta el día de hoy. Depende del contexto mismo. Tenemos el post-pretérito o condicional simple. Indica la posibilidad de que la acción tenga lugar junto o después de un hecho futuro, que entonces sería pretérito. Comería si hubiera algún alimento. Entonces, existe esa posibilidad. Yo comería si hubiera que comer o si hubiera algún alimento. Entonces, va de la mano con otro que está teniendo lugar o en el futuro. Una acción del pasado, una posibilidad que se condiciona a otro evento. Pero tenemos el antepresente. Es una acción terminada en el momento. Aquí me equivoqué. Ahí es en que se habla. O cuyas consecuencias todavía duran. Antepresente o pretérito perfecto. Hemos bebido mucho jugo. Es una acción terminada en el pasado, pero que sus efectos continúan. Sus consecuencias permanecen. Y tenemos también antepretérito o pretérito anterior, que denota una acción que sucede inmediatamente antes de otra ya pasada. Cuando hubo comido, se fue. Entonces, una acción que sucede inmediatamente después de otra que ya pasó. Yo me estaba acordando de la frase de nuestro expresidente Vicente Fox, comes y te vas. No, pero ahí no entra. Sí. No tenemos el antefuturo, que expresa una acción futura, pero ya pasada con relación a otra acción futura. Está medio, está así media, a veces son un poco complicados, pero lo manejamos regularmente. Cuando llegues, el ejemplo, habrá muerto, o ya estará muerto, podríamos decir. Una acción futura, pero que será pasada en relación con otra, también futura. Y el antecopretérito, pretérito pluscuamperfecto, que hablaba Fernando hace unos días del pluscuamperfecto. Indica una acción pasada con relación a otra también pasada.
dos acciones pasadas. Cuando llegué, ya se había ido. Y el antepostpretérito o condicional perfecto, una acción futura como probable, condicionada por otra también probable. Yo habría ido si tú hubieras hablado. Entonces, ahí tenemos los significados de los 10 tiempos que maneja la conjugación en español. Más adelante vienen los paradigmas de conjugación, pero no los puse inmediatamente porque, si se dan cuenta, aquí aparece indicativo, subjuntivo, imperativo en las líneas amarillas y las formas no personales. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de eso para después ver los paradigmas, cómo distinguir. eh, Memorizarlo lo sabemos, lo conocemos, lo hablamos, pero traerlo a la mente y tenerlo así, saber qué son, cómo se conjugan, a veces nos cuesta trabajo. Y necesitamos pues los paradigmas, los modelos. Entonces, estas indicativo, subjuntivo e imperativo son los modos. Ahorita vamos a verlos, que tienen que ver con la relación que tiene la acción con la realidad. Vemos el modo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta de lo anterior? Hablen ahora o contesten en el examen. No, no hay examen, no se preocupen. No sé en España, pero aquí en México no dicen examen y nos da un miedo. Nos tienen traumados con los exámenes. Bueno, o en otros países no sé cómo lo manejen, pero aquí sí da un miedo decir examen. El modo expresa la relación que existe entre la actitud del hablante y aquello que él mismo enuncia en oración. Tiene que ver básicamente con la relación que guarda la acción con la realidad. Y tenemos tres modos principales. El primero es el modo indicativo, que nos habla de una acción concreta y real. Es real. Sucedió o sucederá, pero es real, el indicativo. Y por ejemplo, en el hebreo se maneja, ahorita no es de griego, es de hebreo, se maneja el tiempo futuro, pero al traducirse, se traduce como presente, porque habla de una realidad, de algo que inminentemente va a suceder y para ellos ya es una realidad. Eso define, eso marca sus vidas. Se me hace muy interesante. El Padre Nuestro, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En las traducciones, de acuerdo a la interpretación judía, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo maneja como como una realidad presente. Futuro define presente. Porque está en el modo indicativo, dice, es una realidad. Entonces el futuro define mi presente. Algo maravilloso. Las bendiciones de Dios son una realidad que define nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y esas promesas futuras definen lo que hoy somos. Por eso hay que caminar. O las promesas, volveré, una realidad, y eso marca nuestras vidas en el Señor Jesús. Entonces, es una realidad que define nuestro presente. Entonces, el modo indicativo habla de esa realidad concreta. Luego tenemos el modo subjuntivo. Es una acción posible, aún no concretada. Ojalá podamos asistir a su graduación. Todos quieren que realice una brillante exposición o una posibilidad condicionada. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ahí está en español, en el Evangelio de Juan, aparece ese subjuntivo. Si hacéis, esa posibilidad condicionada. Una acción posible, aún no concretada. Y el modo imperativo, que ese lo conocemos perfectamente, que habla de una orden o un ruego, pero siempre apela a la voluntad del que recibe la orden. Y aunque debería de cumplirse regularmente, la realidad es que no siempre pasa así. Amad a vuestros enemigos. Ay, Dios. Voy a amar a los que me hicieron mal o me han tratado mal. Pero es un mandato que está apelando a mi voluntad. Entonces, en ese sentido, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Por eso dice, ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Llenos del Espíritu Santo. O en el sentido negativo, no os embraguéis. También es un imperativo, una orden en sentido negativo. Entonces, esas órdenes o esos ruegos son imperativos. Un momentito más que tengo otra. Bueno, el último accidente gramatical es la voz, donde aquí manejamos voz activa y voz pasiva, donde es la relación de la acción con el sujeto. Esto es un recordatorio. Tomar bisoprolol. Sí. Hasta Alexa me está hablando ahorita. Esto es un recordatorio. Tomar bisoprolol. Sí. Bueno, entonces aquí vemos en la voz habla de la relación del sujeto con el verbo. Por ejemplo, en una voz activa el sujeto realiza la acción. Yo lavo. Pero en una voz pasiva, el sujeto recibe los efectos de la acción. Yo soy lavado. O también eh, buscamos de hacerlas impersonales las oraciones. Estoy ahorita pensando en otro ejemplo, donde, bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice, en voz activa yo como una manzana, en la voz pasiva, una manzana es comida por mí. En la primera, el sujeto, que soy yo, realizo la acción, y en la voz pasiva, el sujeto es la manzana. Entonces, y ella recibe los efectos de mí, es comida por mí. Es lo mismo, pero en ese sentido, el énfasis es lo que marca la diferencia. Rafa, pastor, ¿nos podrías, yo sé que todavía no llegamos ahí, pero por ejemplo, en griego hay algo que es el neutro, ¿no? ¿Eso nos puedes dar un chispazo de idea o algo así? ¿O estoy viviendo, no me estoy adelantando? En griego tenemos tres voces, que es la activa, la, 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 la media y la pasiva. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. Yo lavo. En la voz media, el sujeto eh, realiza la acción y recibe los beneficios. Yo me lavo. Y en la voz pasiva, el sujeto recibe los efectos de la acción. Yo soy lavado. Entonces, eso es la cuestión en griego. Aquí en español tenemos dos voces básicas. No manejamos la voz media. Pero en griego sí manejamos una tercera voz. Eh, eh, no sé si a eso te refieras cuando dijiste neutro.
Exacto, sí, exacto. Sí, la voz media, ¿no? Así es. Que se hace mucho ruido cuando vas a una de las herramientas de griego, ¿no? Dices, ah, caray, esta no existía en español, ¿no? Sí. O por ejemplo, en los modos. Aquí en español tenemos 3 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Pero en griego existe un cuarto, el optativo, que, que, que habla del deseo, de la bendición. Entonces, son de las variantes que existen. O en los sustantivos y pronombres y adjetivos, en español no manejamos las declinaciones, aunque existen, pero en griego es muy importante en las declinaciones. Algo que tienen que aprender desde hoy. Los verbos se conjugan, los sustantivos se declinan. Eso va a ser muy importante cuando manejen griego. Verbos se conjugan, sustantivos se declinan. Perdón, pastor. Había dicho que ha colgado las declinaciones en la plataforma. Yo lo estoy chequeando y yo no lo veo, yo no lo tengo. Ahorita, sí, ya está. Lo puse en la clase de hoy. Ah, vale. Sí, sí, no en la anterior, porque ya no quise abrirlo, quise que subieran ahí vieran el archivo. Déjenme ver si lo tengo en la mano. Aquí está. Sí, aquí está, ya está, ahí está abierta ya la clase 3, ahí lo puse, ahí lo Sí. pueden ver. Clase 3, declinaciones. Gracias, pastor. Sí, ahí está la imagen que les puse. Ahí mismo, pues ya la tarea 4, que vamos a revisar algunos ejercicios ahorita. Eh, Aquí está, ya no los voy a abrir ya que entré, voy a abrirlo para que tengan de una vez el- lo de análisis gramatical de Tito. Y tengo un video de formas verbales, ahorita lo vamos a revisar. Ahorita en un rato más lo abro. Bueno, de una vez lo abro, de todos modos, lo voy a abrir. Pero lo vamos a ver ahorita en la clase. Y la semana pasada solamente puse las diapositivas en PDF, el archivo en PDF de los verbos. Y tan pronto recupere los de pronombres, con gusto lo pongo. Y si no lo recupero, pues lo siento, no es porque no quiera, sino ya he hecho el esfuerzo 2 veces y me jugó rudo la computadora. Pero sí les compartí, ¿no? Que ya Dios me permitió comprar una nueva, pero me llega hasta finales de mes. Mientras tengo que hacer lo que pueda con esta. Esta es una bendición. Esta Mac me la regalaron hace 12 años y todavía vive. Bueno, pues ya vimos los modos, las voces, y aquí ya es donde entran los paradigmas. Pastor, nada más para precisar, este, en, haciendo una comparativa de sujeto, verbo, predicado, es la voz activa, yo como una manzana, el sujeto sería yo, y el predicado sería como una manzana, y la voz pasiva, una manzana es comida por mí, el sujeto es una manzana. Por Así eso, es, o sea, ahí estamos haciendo un cambio de sujeto de alguna manera. así es exactamente. Ok, solo era eso. Gracias. Sí, perfecto, sí, muy bien. Sí, incluso es la misma acción, pero el sujeto cambia. Pero en el caso de la manzana, ella no puede comer humanos. Ella es comida por alguien, por eso es voz pasiva. Sí, así es. Sí, Iván.
De hecho, también se puede prescindir de la persona que está realizando la acción. O bueno, por ejemplo, podemos decir, los celulares son hechos en China. O sea, sabemos que los celulares se hacen y obviamente sabemos que lo hacen humanos, pero podemos no mencionarlo precisamente porque ya la acción la está recibiendo el que en su momento fue el objeto. Si nosotros decimos los humanos hacen celulares en China, el que recibe la acción son los celulares, ¿no? Pero si nosotros decimos los celulares son hechos en China también podemos prescindir un poco de quién los hace, porque está implícito o porque no es necesario en la oración. Sí, exactamente. La misma oración nos muestra si es, si podemos omitir algunas palabras, algunos, y podemos, en este caso, no hace falta decir los hombres o nosotros, los pronombres. Nosotros o ellos hacen los teléfonos en China, no, sino son hechos en China los celulares. Entonces ahí sí podemos evitar el uso de palabras que pueden ser redundantes o que el mismo contexto nos explica. Sí, tienen razón, igual. Gracias. Y por eso muchas veces cuando estamos escribiendo, no escribimos los verbos con pronombres. Comí, comí huevo, desayuné huevo. La persona gramatical soy yo en primera persona, pero no hace falta yo comí huevo, puedo omitirlo, porque el mismo verbo en la conjugación está diciendo que es primera persona del singular, yo. Entonces, aquí está. En otros contextos, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Tiene un énfasis el decir el pronombre. Y en el caso del pronombre, en este caso, eh, todas las veces que aparece tiene que ver con su identificación con el gran yo soy del Antiguo Testamento, con Jesús y el gran yo soy. Entonces, no podría, no, perdería fuerzas y soy el pan de vida, no. Tiene que usarse para darle fuerzas, énfasis y se relacione directamente a Jesús con el yo soy del Antiguo Testamento. Entonces, hay que ver el contexto, hay que ver el énfasis para saber si se pone o no se pone ciertas palabras y que no resulte redundante. Entonces, gracias, Iván. Y los verbos, pues, si pensamos en los verbos, pensamos en su infinitivo. ¿Cuáles son qué son los verbos en infinitivo? Los verbos que terminan en ar, er, ir. Así es, Cantar, comer, vivir. así es, perfecto, así es. Esos son los verbos en infinitivo, que nos expresan solamente la acción misma, nos describen la acción, no nos hablan de persona, ni de tiempo, ni de modo, de nada. Solamente describen la acción. Entonces cuando pensamos en los verbos y los vamos a conjugar, pensamos en ellos en su infinitivo para poderlos conjugar y hay tres paradigmas o tres formas de conjugarlos de acuerdo a su terminación. Los verbos terminados en ar, en un momento, deja que se vaya este perifoneo. Nosotros no lo oímos. Sí, bueno, a mí me perturba mucho el ruido, pero pensé que lo escuchaban. Qué bueno que me aclaras, porque sí, a mí sí a mí sí, aquí en particular sí me perturba, pero puedo seguir haciendo. Pensé que sí escuchaba ya. Sí, Hasta así por es, eso, pues, puede ser, Rafa, que Zoom elimine ese tipo de sonidos externos porque traes un audífono, o también es una función ya de Zoom o de los sí, Meets. sí, tiene la función de Zoom, pero de pronto veo que cuando están perifoneando veo que se empieza a mover mi sonido, digo, a lo mejor lo escuchan. Sí, aquí que tengo la imagen. Entonces, ahí está. Entonces, qué bueno que me aclaran y ya para no detenerme mucho cuando pase el perifoneo. Entonces, están los verbos terminados en ar, que tienen su paradigma o su forma de conjugarlo. Luego los verbos terminados en er, como temer, tienen su paradigma.
Luego los verbos terminados en ir, como partir, y su paradigma. Y ahorita vamos a ver esta parte que son las formas no personales. Pero aquí tenemos, cuando vemos los verbos, cuando estamos revisando los verbos, tienen terminación ar, ir. Entonces aquí entran en alguna de estas. No voy a meter mucho en los verbos irregulares porque son esos que cambian su forma. Pero los verbos regulares, estos son sus paradigmas, que les van a servir para que ustedes cuando hagan su tarea, por ejemplo, déjenme poner en la tarea, tengan ahí la presente, si ya tienen esto impreso o en un PDF, ténganlo presente y voy a abrir la tarea. Aquí tienen su tarea. Eh, Aquí sí les puse algo de ejercicios para que practiquen. Pero por ejemplo, hay que ver en esta lo que pido es escribir en la raya lo que es el modo, tiempo, persona y número al que pertenece las formas verbales que tenemos ahí. Quedabas. Que es de quedar, que se ocupa el primer paradigma. Entonces, quedabas. ¿En qué tiempo? Vean el copretérito. Si lo tienen en la mano, os lo pongo también en la pantalla. Sí. Vean el copretérito. Terminación. Habas. Los verbos. La primera conjugación, para los verbos terminados en ar, vean el término copretérito. Creo que ahí no parece. ¿Sí parece copretérito? Sí, con pretérito. Sí. Expresa que una acción tuvo lugar en tiempo de otra contemporánea. O pretérito imperfecto, Pretérito exactamente. imperfecto, aparece como Sí. pretérito imperfecto en la Así tabla. es. Así es, sí. Sí. Entonces ahí la terminación, tenemos que ubicar lo que es la raíz y que es la parte invariable y la terminación. Entonces aquí tenemos la terminación abas, que nos dice que es un modo indicativo, tiempo copretérito, segunda persona del singular, Singular. segunda del singular. Entonces esa es la idea. Entonces ahí tienen que poner modo indicativo, tiempo copretérito o imperfecto, Pretérito segunda persona, imperfecto. pretérito O perfecto. pretérito imperfecto. Podemos Así es. usar ambos tiempos. Ambos, por eso se los puse ahí en el cuadro, para que lo tuvieran los dos, porque a veces aparecen uno, aparecen otros, y para que tengan. En este caso, ya no lo puse ya no lo puse en los paradigmas. Eso ayuda mucho, se me pasó ponerlo. Entonces aquí tienen que escribir modo, tiempo, persona y número. Contaría, contaría, de contar. Indicativo. Ajá. Condicional. Un postpretérito. En estas formas, pero en español sería condicional. A ver. Aquí también lo es condicional. Sí, condicional simple. Aquí está. Sería primera persona del singular.
O tercera, porque son iguales. Así es, aquí podrían ser como dos personas diferentes porque no tenemos contexto. Cuando hay contexto, automáticamente nos podemos saber a cuál se refiere. Si es singular, es plural, ya lo vemos. Entonces, esa es la idea de que ustedes practiquen, que ustedes vean y empiecen a ubicar para descubrir su análisis gramatical. Y aquí no nos dicen mucho porque son palabras aisladas, pero en un contexto de oración nos ayuda a entender un poco más. Entonces, en la segunda parte, subraye los verbos en las siguientes oraciones y se escriba en la raya modo, tiempo, número y persona en que se encuentran conjugados. Aquí me gustaría encontrar una solución para tus problemas. ¿Cuál es el verbo? Gustaría y encontrar. Son dos verbos, exactamente. Entonces ahí cada uno debe tener su propia análisis gramatical, modo, tiempo, número y persona. Pero es algo muy sencillo. Cuando encontramos los infinitivos, como encontrar, solamente son infinitivos. No tenemos mucho, no nos preocupamos mucho, es un infinitivo. Pero gustaría, ese sí, tiene modo, tiempo, número y persona. Condicional simple. Condicional simple, ¿ok? Y aquí sí es primera persona. Ajá, así es, porque tiene el pronombre me. A mí, exactamente, es primera persona, muy bien. No todos son indicativos, va a haber algunos subjuntivos y algunos imperativos también, para que practiquen y lo vean. Y ya por último, ahora no les pido que transcriban Lucas, solamente en una hoja aparte, primero en la Biblia, identifiquen los verbos y los subrayen. Y en una hoja aparte, los escriban los verbos y hagan su análisis gramatical. Y esa tarea, pues, la primera parte, las dos primeras partes me la mandan en una foto. Lo escriben ahí en la misma hoja y ya no me la mandan en una foto. O en un PDF, como ustedes lo manejen. Por Pastor, cierto, ahorita que toqué lo de... ¿Mande? perdón, si no tenemos impresora, ¿podemos escribir todo a mano? Sí, claro que sí. Claro que Gracias. sí. Sí. Pero en dado caso, no escriban ya los ejercicios, por ejemplo aquí, insisto, el 2A, no escriban todo, solamente ya pongan 2A, verbos gustaría y encontrar. Así nomás ya, y conjúguenlo, no hace falta que escriban toda la oración, solamente la parte que les estoy pidiendo que, que van a conjugar, que van a dar su análisis gramatical. No hace falta escribir toda la oración. ¿De acuerdo? Sí, ahorita ya, más Sí. relajado. Es un poco más, pero ya no tienen, ya en la medida posible no tienen que escribir todo. Sí. Y pues también si quieren hacerlo en computadora, mándenmelo en computadora. Los que quieran hacerlo. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? Teniendo la No. teoría de verbos, podemos analizar muchas porciones y nos ayuda a entender mucho de lo que la Biblia nos dice en español. Entonces, esta es importantísimo en español y en griego la teoría de verbos. Entonces, vale la pena que ustedes la revisen, que ustedes estén al pendiente de ella para que les facilite la interpretación y tenga un recurso importante para cuando enseñen, prediquen o tan solo compartan algún pensamiento de la Biblia. Les va a ayudar mucho la teoría de verbos. Obvio que todo lo que estamos viendo es importante, pero
los verbos son muy peculiares y muy importantes. Y ya para terminar, lo último que quiero ver con ustedes es el video que les dije sobre los... Ahorita que pongan sonido otra vez aquí, que ya ponga el video, me dicen si escucha fuerte o está bien. Vamos a ver los verbos infinitivo, gerundio y participio, es decir, las formas no personales. Primero vamos a resolver la pregunta, ¿qué son los verbos? Los verbos son palabras que indican acciones o estados que hacen las personas, los animales o las cosas. Pongamos algún ejemplo. Indican acciones, como por ejemplo, saltar. O indican estados, como por ejemplo, sentir. Ambos son verbos. Pasemos ahora a ver las formas impersonales o formas no personales. En primer lugar tenemos el infinitivo. El infinitivo es la forma por la que se identifican los verbos. Solo denomina la acción. Pongamos algún ejemplo. Cantar, aprender u oír. Como podemos ver, los infinitivos acaban en primera conjugación ar, segunda conjugación er y tercera conjugación ir. Y carecen de persona. Yo oír, no tiene persona. Pasemos ahora a ver el gerundio. El gerundio expresa la acción como si se estuviera realizando y se forma, en la primera conjugación, la raíz más ando. Por ejemplo, en primer lugar tenemos que localizar la raíz. Para ello ponemos el verbo en infinitivo y quitamos las terminaciones ar, er o ir. Lo que nos queda es la raíz. La raíz es cant. Y le sumamos ando. Cantando sería el gerundio de cantar. En la segunda o tercera conjugación es la raíz más yendo o yendo. Pongamos un ejemplo. Tenemos la raíz, aprend, y añadimos yendo. Aprendiendo. Ya lo tendríamos. Vamos a otro ejemplo. Tenemos la raíz, o, y añadimos yendo, oyendo. Ya tenemos el gerundio. Y pasamos al participio, que expresa la acción cuando se ha concluido y se forma de la siguiente manera. La primera conjugación es la raíz más ado. Pongamos un ejemplo. Tenemos la raíz, que es cant, como ya hemos visto anteriormente, y le añadimos ado. Cantado sería el participio de cantar. Y en la segunda o tercera conjugación es la raíz más ido. Tenemos la raíz, que es aprend. Añadimos ido. Aprendido, participio de aprender. Tenemos la raíz o. Añadimos ido. Oído, es el participio de oír. Te voy a dejar ejercicios para que formes infinitivo, gerundio y participio en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo. Ahí está. Se me hizo muy sencillo, muy práctico y por eso les puse el video. Para hacerlo más sencillo. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, sigo recibiendo tareas, no he recibido varias tareas de algunos. He tratado de estar al corriente, de ponerme, me puse al corriente ya, les mandé a todos la respuesta y la calificación. Entonces, para que tan pronto tengan oportunidad, manden su tarea. Y si ya se atrasaron, pues intenten ponerse al corriente. Sí. Pues me gustaría pues, que hiciéramos una oración. Bueno, ya, a ver, ya estamos terminando. Ver, ¿podemos hacer una oración para terminar? Claro, adelante, si gustas tú o él, no Sí. sé. Sí, oramos.
Padre, te doy gracias por esta oportunidad de estar con mis hermanos. La distancia nos separan, pero tu espíritu, en primer lugar, nos une, pero también estas herramientas digitales que nos permites usar. Gracias por tu grande amor. Permítanos seguir siendo formados por ti. Permítanos seguir aprendiendo. Que nunca, Señor, nos sintamos autosuficientes y decir lo sé todo, porque en realidad el día que decimos que sabemos todo o que ya no hay quien nos enseñe, automáticamente, Señor, dejamos de crecer y dejamos de, Señor, bendecir a muchos. Te pido que obres en nuestras vidas para que sigamos cada uno compartiendo la bendición de estar juntos y aprender. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que tú seas ministrando en sus corazones y cualquier necesidad, cualquier situación que haya en sus vidas, te pido que tomes tú sus manos y que seas ministrándoles, supliéndole y sacándolos de cualquier situación de ellos, sus familias, bendice sus trabajos, bendice sus ministerios. Gracias te doy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos primeramente, Dios, la siguiente semana. Muchas gracias, gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias, Rafael.